censura y demás, pensamos que a lo mejor pues se iba a retomar el tema del estatuto del personal docente investigador y por tanto seguí en esa responsabilidad. Hay que tener, tengo mi trabajo normal en la universidad, es decir, no tengo ninguna liberación ni ningún tipo, o sea, que tengo que hacer mi trabajo, mi investigación, mi docencia y demás, y luego pues tengo que dedicarme a esto. Entonces, pues claro, yo seguí y luego, pues bueno, como podéis imaginar, que quería decirlo también un poco, yo también pensaba que esto era muy sobre hojuelas, que esto era muy fácil, esto de las labores del sindicalismo a niveles, digamos, ya hablando con el ministerio, pero no ha sido nada fácil, ni con unas administraciones ni con otras. Como os he dicho, con el Partido Popular ni siquiera hicimos prácticamente nada más que una presentación con el secretario general de Universidades y posteriormente, pues con la primera administración que fue del PSOE solo, pues perdimos miserablemente, la verdad, el tiempo en un montón de papeles y PowerPoints que nos iban presentando. Siempre ha estado José Manuel Pingarrón al frente de la Secretaría General de Universidades y estaba asesorado por un compañero de la universidad suyo, de la Universidad de Lleida, que al principio estuvo pues, como asesorado, como asesor simplemente, pero luego posteriormente tuvo algún cargo en el ministerio. Como os digo, pues empezamos nos iban presentando constantes PowerPoints con la carrera profesional, pero ya en ese momento pues nos llamaron desde la CRUE, la Conferencia de Rectores, para plantear el inicio de la posibilidad de hacer una ley orgánica nueva de universidades. Entonces, UGT, pues, aunque no nuestro objetivo primordial era terminar el estatuto del personal docente e investigador, y así se lo dijimos constantemente, porque claro, estábamos en una ilegalidad manifiesta. Si tenía que estar un año después del 2007, tenía que estar en funcionamiento ese estatuto del personal docente e investigador, pues estábamos en esa ilegalidad y queríamos que lo primero que teníamos que hacer era eso. Hay que tener en cuenta que además en el último momento del gobierno Zapatero, como supongo que sabréis, estaba prácticamente consensuado incluso con los sindicatos. Lo que pasa es que en última instancia pues echaron atrás. Había elecciones, además Dolores de Cospedal, que luego fue la presidenta de Castilla-La Mancha, y todos la recordamos, a ella y a sus seres más queridos. Pues hecho para atrás el posible acuerdo del estatuto del personal docente e investigador y bueno, pues estamos ahí en eso. Luego vino la administración de que estaba el PSOE y Unidas Podemos y aquí hubo un cambio significativo. Primero estuvimos con ahora no me acuerdo el nombre, Castells, ¿no? Con Castells tuvimos reuniones constantes. O sea, yo ya al final me hizo caso en el sentido de decirle, no me pongas las reuniones, y no me hacía caso, no me pongas las reuniones en los días que tengo clase, ¿no? Y entonces pues ponían las reuniones del ministerio para que yo, que era el único que no estaba liberado en esa comisión, pues pudiéramos vernos. Y Castells era una persona ya de una cierta edad, incluso más que yo, y resulta que, bueno, pues yo creo que no aguantó el tirón de esas reuniones constantes y demás. Aquello, la negociación fue también un desastre porque constantemente cambiaban, es decir, unas veces nos aceptaban unas determinadas cosas y otras veces pues se echaban atrás. El tema claro es el de los ayudantes doctores, si tenían que ir a acreditación o no. Después de un montón de veces que lo habíamos comentado, al final decidieron que sí, que no iban a ir a la acreditación, sino que podía haber una contratación como ayudante doctor, con lo que proponían de una tenure track para ir viendo a lo largo de 6 años, pues, y con una evaluación intermedia, más o menos en el sentido de lo que hacen normalmente las universidades americanas, ¿no? Pues, incluso inglesas. Pues no pasar por el tema de acreditación, que se había convertido en una etapa limitante, ¿no?, de todo el proceso. La gente no se acreditaba para la plaza como ayudante doctor y resultaba que las universidades se quedaban sin profesorado
y aprovechaban el tema de los asociados, salen muy baratos, para contratar asociados y dar las clases y poder mantenerlos. Nos dieron la razón, pero en uno de los borradores estaba en el siguiente, que había dicho función pública. Siempre la culpa de todo la tiene función pública. De hecho, hemos logrado en este año pasado, logramos por fin una de las cosas que teníamos como uno de los horizontes, digamos, del sindicato, de todos los sindicatos en general, que era tener una mesa de universidades. Logramos hacer esa mesa, constituirla, hacer su reglamento. Tardamos bastante tiempo en hacer el reglamento, básicamente porque uno de los sindicatos, que no diré cuál, no nosotros, pues estaba un poco puntilloso con el reglamento, pero en fin, el caso es que se constituyó. Y luego, hace poco, nos reúnen y nos dicen que función pública no admite que... Porque no ha habido nunca, cosa que no es cierta, porque sí que lo hubo, es decir, hay una ley que ya está derogada, obviamente, pero sí que habría, o sea, que decía expresamente que había una mesa de universidades. Y ahora estamos así en el interregno de que no sabemos si tenemos la posibilidad de, o sea, estamos dentro de la mesa correspondiente, si existe realmente o no. Y le hemos pedido, por parte de UGT precisamente, que nos dé el informe técnico de por qué no se puede constituir esa mesa sectorial de universidades, que sería una mesa delegada de la de función pública, que por otra parte en enseñanza secundaria y enseñanza primaria sí que existe, ¿no? Entonces, están pendientes de darnos esa información que no nos han dado. Y en todo eso, pues sale ya por fin la LOSU. Como estábamos comentando, no es la ley que nos hubiera gustado. Es verdad que luego cuando vino Subirats tiró por la calle de en medio. De hecho, a Subirats, igual que lo veíamos casi todas las semanas a Castells, pues a Subirats vino a presentarse un día y a la siguiente nos vino con la LOSU, ¿no? El primer borrador, que yo precisamente pues le comenté que eso no era las formas y demás, y se enfadó bastante. O sea, se coge un rebote un poco, yo creo que improcedente, ¿no? Pero el caso es que quedó lista para sentencia. Ha habido pequeños matices, ¿no?, que han cambiado, sobre todo en la parte de las transitorias, ¿no?, y las adicionales y demás, algunos cambios. También es verdad que ha habido cambios, obviamente, por el proceso parlamentario, que ya no lo esperábamos, obviamente, porque claro, tienen que conseguir la mayoría necesaria y eso pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aparte que pudieran estar más a favor o más en contra los sindicatos. ¿Qué le pasa a esta ley? Yo siempre digo una cosa y es que, a ver, esta ley no es tan mala como la LOU. La LOU que hizo el Partido Popular, eso era la forma de acabar con la universidad. No sé si acaso hecho o si es que no sabían hacerlo de otra manera. Pero sabéis que el proceso de habilitación, no sé si alguno ha tenido o alguna ha tenido que pasar por ese desastre de la habilitación, pues hacía que fuera imposible prácticamente conseguir una plaza o promocionarse dentro, llegar a ser catedrático. Las rondas que habían allí de 200 personas presentándose para que dieran, en muchos casos, en algunos casos por lo menos, desiertas las plazas, porque entre 200 genios que presentan ahí unos currículums de esos con carretillas de artículos y demás, ahora aquí vas a elegir, ¿no? Bueno, pues para poder acabar con ese despropósito de la LOU, se llama LOU, el tipo de Zapatero, y arregló algunas cosas. Es cierto que quizá hace ya demasiado tiempo, ¿no?, de las otras leyes y por tanto hacía falta una actualización. Pero claro, lo que no se esperaba es hacer una actualización, que es la LOSU, sistema universitario, que precisamente pues, no es lo que se esperaba. Primero, porque no va a resolver los problemas que tienen ahora mismo las universidades, los problemas de precariedad que tiene la universidad, que son muy difíciles acabar con ellos. Por mucho que ellos tienen una visión un poco, yo diría que casi infantil, de cómo va a resolver todos los problemas. Es decir, el hecho de que ahora ya no va a se va a poder empezar un proceso que empieza alrededor de cuando ya has terminado la tesis doctoral,
pues, y que te va a llevar de forma clara a ser titular de universidad o profesor permanente laboral. Nosotros no lo vemos. Es verdad que en las circunstancias actuales, ya lo sabéis, es común, yo tengo amigos que han llegado a profesor titular de universidad con 52 años, antes el proceso con 52 años, y curiosamente con 55 son catedráticos de universidad. ¿Qué ha pasado en esa universidad? Un ejemplo de un amigo mío, ¿no? En el área de informática. ¿Por qué una persona tiene que estar esperando hasta los 52 años con un currículum impresionante para ser titular de universidad y luego, inmediatamente que pasan los 2 años, puede acreditarse a catedrático? Algo pasa en el sistema, ¿no? Y bueno, pues eso no lo va a resolver, por mucho que dicen, no, nosotros calculamos que alrededor de los 40, ¿no? Bueno, pues sí, no serán los 52, pero no deja de ser extraño que el profesorado de la universidad dependa de estas circunstancias. El tema también que estaba candente por parte del Ministerio era la inmensa cantidad de personas que estaban en una situación precaria, ¿no? Entonces, además tenían la circunstancia de que la propia Comunidad Europea les estaba diciendo que no podían tener un número tan grande de personas en el precario. Además había firmado un protocolo, una ley con los sindicatos para bajar al 8% en todas las administraciones públicas. Y todo eso se ha intentado colar en la LOSU de la manera en que pueda estar, pero no pueda estar. Entonces nosotros estamos, o sea, al final se hace la posibilidad de que los asociados sean con contrato indefinido, no fijo, pero contrato indefinido, y determinadas cosas, pero no entran los ayudantes doctores ni toda la casuística que hay en las universidades, todos los que están en el capítulo 6, los investigadores de la ley de la ciencia, que también entran aquí, un montón de casuísticas, pues no entran en ese famoso 8% que dice en la ley. Y por tanto nosotros estamos, pues en ese caso, bastante en contra, visceralmente no se puede decir, pero sí que en contra de la forma en la que se ha hecho. Y ahora estamos, ya por terminar, ya os hago las preguntas, podéis hacer las preguntas que queráis. Ahora estamos en la etapa de la evolución de las distintas leyes que tienen que salir y reales decretos que tienen que salir después de la ley. Entonces ya nos han convocado algunas de ellas, como en esas consideran que no es necesario que esté en las mesas de universidades, que ya nos han convocado algunas. Está el decreto de acreditaciones, ese es muy importante. Vamos a ver cómo se hacen las acreditaciones y tal. Hemos tenido las primeras reuniones, nos han dado un primer borrador donde hay, como le gusta al Ministerio, grandes preguntas. También es José Manuel Pirgarrón el que lleva la voz cantante en esto, el ministro no aparece para nada, ausente. Y entonces, no sé, casi mejor, pero bueno, en fin, es una postura. Está el decreto de acreditaciones y se hacen grandes preguntas. El otro día, por ejemplo, tenemos un acuerdo de confidencialidad que de algunos sindicatos, algunos nuestros, se saltan constantemente. Entonces, bueno, hoy como estás aquí, y aunque esté grabándose, pero luego no se va a oír, pues, por poner un ejemplo, pues nos presentan pues una posibilidad de cómo se hacen las acreditaciones, las personas que van a estar, los compañeros que van a estar en las acreditaciones. Y nos ponen 3 posibilidades, ¿no? Una de ellas es pues, que se hace hace un llamamiento, como si fuera un congreso, y vamos a ver quiénes se presentan a eso. Yo levanté la mano y dije que UGT por eso no iba a pasar, es mi opinión. ¿Por qué? Pues porque yo estoy como acreditando a una agencia que es precisamente por ese sistema, no digo cuál, ni lo dije ahí tampoco, pero todo el mundo sabe cuál era, donde se hizo un call. Se hizo, bueno, pues ¿quién quiere participar de eso? Entonces mi rector, ¿no?, me dijo, Manuel, ve para allá, que tal, que nos interesa que la Universidad de Castilla-La Mancha esté, tal. Bueno, yo aparecí allí y ante mi perplejidad me encontré con que el 70% de la gente que estaba allí pertenecían a un conjunto religioso,
en concreto el Opus Dei, ¿no? Entonces, claro, yo le dije, mira, esto, el llamamiento es imposible de esta manera, porque si se presentan para hacer las acreditaciones el 70% del Opus Dei, ya sabemos quién va a salir en las acreditaciones. Por tanto, no se puede hacer de esa manera. Entonces decía Pingarrón que es para conseguir 600 personas, digamos, para que estén en las comisiones, han tenido que hacer casi 30.000 llamadas, porque nadie quiere estar. Y yo le dije, bueno, pues bueno, no sé, mirar la posibilidad, pero yo creo que igual que cuando estás en una... No vamos a hacer ahora los sorteos como antiguamente, ¿no? Como en el LRU, que se elige 3 de fuera, ¿no? Entre todos, y tienes obligatoriamente que ir, salvo que causa mayor, ¿no? Por lo menos que el que le toque, ¿no? Pero claro, no puede ser que sea voluntario, porque entonces tiene grupos de presión, sea el Opus Dei, sea los de Derecho Constitucional que quieren, no sé, por poner ejemplos que no sé, que no tienen nada que ver. Y ahí estamos en eso. Nos faltan va a hacer ese decreto, van a salir también eso no nos han consultado para nada, va a salir a consulta pública, pero sin embargo no nos han consultado para nada. De todas maneras, no creo que realmente nosotros debiéramos incidir, o sea que no me parece mal que no nos haya llamado, para las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento desaparecen y ahora habrá unas áreas mucho más extensas, ¿no? O sea, con muchas más áreas de conocimiento dentro. Y entonces, pues habrá como 40 y tantas, dijo. Nos dijo, nos adelantó, no tenemos el escrito, aunque está en exposición pública, pero no está, no se ve. Pues que no se va a poder poner los perfiles como se ponían ahora de catedrático de universidad para impartir tecnología de la información en las comunicaciones 5G y perfil de investigación. Ahora va a ser, nos puso el ejemplo como él es químico analítico, pues química analítica. Y un poco se vuelve al sistema de learning. Eso sí, las áreas de conocimiento siguen existiendo a ese nivel. No van a estar, a lo mejor no lo sabemos, pero no van a estar detalladas, sino que van a estar dentro de esas 40 y tantas, pero saldrán las plazas, pues en mi caso, lenguaje de sistema informático, ciencia de la computación e inteligencia artificial, arquitectura y tecnología de computadores, o sea, las que normalmente conocemos. Pero ese perfil genérico, ¿de acuerdo? Y ahí estamos en eso. Yo, por terminar, diría que ya hay voces que me piden, dice Manuel, que tenemos que hacer una huelga y todo eso. Vamos a ver, la ley está, o sea, se ha publicado y tal. Si hubiéramos tenido que hacer una huelga, la teníamos que haber hecho antes. Esa es mi opinión. Pero hay universidades que están lanzándose a eso, sobre todo algunas catalanas, la Autónoma de Barcelona está ya empezando, yo es donde estudié, la Autónoma de Barcelona, están pensando en la posibilidad, la de Lleida, precisamente algunas de ellas, ¿no? Y hay un poco de ruido, pero claro, estas cosas hay que hacerlas antes de que se aprueben las leyes, porque ahora, no sé, no le veo demasiado sentido. Pero sí que es cierto que, bueno, se podía haber hecho otra cosa mejor. Si podemos pasar, lo tienes aquí, para que veáis. Yo supongo que lo han mandado también UGT, porque yo lo paso para UGT, sí, pero tenéis ahí dos direcciones, ¿veis? Lo he puesto con un formato de estos para que sea más fácil escribirlo, porque si no es una cosa así de grande, pero tenéis ahí dos sitios donde podéis sacar esta información y luego tenéis esta de universidad.federal, que es donde podéis contactar conmigo, y esta es la nueva, la UGT-SP, también, bueno, y también está la de Manuel.Ortega, directamente la podéis poner, está ahí abajo, manuel.ortega@UGTSP. No sé por qué, pero este dominio de UGTSP a veces falla, con lo cual es más fácil ir al PES UGT, que parece que sí que funciona. También con Manuel.Ortega funciona. Y aquí, pues como podéis ver, pues tenéis un documento que por cierto estoy arreglando un poco
A ver si hay un fichero. Bueno, pues vamos. ¿Veis? Lo estoy arreglando porque no me gusta alguna parte de la redacción, pero bueno, en fin, es que lo hicimos todo a vuelta. Pero la ventaja del documento es que si no queréis leerlo entero, que son 40 y tantas páginas, dices, bueno, para eso me leo las 76 de la LOSU, es verdad que aquello está en un formato mucho más pequeño. Pues tenéis aquí, pero si os interesa cualquier cosa, pues ya sabéis, me interesa el PDI laboral o la acreditación, pues os vais ahí, yo creo que puede ser interesante todas las cosas que hay aquí. Por supuesto no voy a hablar nada de ello, quiero que me preguntéis y si lo sé contestar, me lo contestaré. Pues gracias, Manuel. Exactamente, lo que queríamos es que todas las inquietudes que tenemos en cómo nos va a aplicar o cómo nos va a afectar, pues podáis transmitirlas hoy aquí. Y ese documento resumen también lo recomiendo porque es muy claro, aunque tenga algunas partes por tocarse, pero yo creo que es muy claro. Y estamos aquí a tiempo ahora de plantear todas las dudas que podamos tener. Así que venga, abrimos un turno de preguntas. Compañero. Sí, ante todo agradecerle que hoy estés aquí informándonos de las novedades que supone esta nueva ley. Le quería hacer una pregunta y es la siguiente. Los profesores que son contratados doctores y que tienen difícil conseguir la acreditación de la NECA, no van a obtener la acreditación de la De NECA. titular de universidad. ¿Qué va a ser de ellos? Los contratados doctores en el cuadro que hay allí, para abajo, en el documento. Ven, ahí hice un cuadro aquí, la compañera que está ayudando ahí para que se vea un poquillo cómo va. Los actuales contratados doctores, los normal, profesor contratado doctor que se acreditaron, esos pasan a permanente. ¿Veis aquí que dice permanente laboral? Pueden meterse dentro de los profesores permanentes laborales. Y luego seguir otra vez pues, con la acreditación de ANECA a llegar a titular de universidad o catedrático. ¿De acuerdo? Pueden seguir. De hecho, es posible llegar incluso a catedrático. Con una A en la acreditación se puede pasar de titular de universidad, o sea, sin pasar por titular de universidad. Y hay casos. Y tal. O sea, que esos están ahí en ese remanente. En los que son personal de contratado doctor, ¿no? Profesores contratados doctores interinos, que se han hecho en algunos sitios, tienen que acreditarse a lo que sea, pero también tienen la pasarela. Es decir, que pueden pasar. El principal problema yo creo que lo tienen los ayudantes. Los ayudantes desaparecen. Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido con el Ministerio. Hemos estado constantemente con ese tema. No ven la figura del ayudante. Yo fui ayudante, pero ayudante pre-LRU, o sea, antes de la ley de Franco, que fui, o sea, que soy como mayor. Pues yo fui ayudante y yo creo que aquello me sirvió. Daba un montón de clases, obviamente, y se te ralentiza, obviamente, la tesis, pero hay muchas personas que no... Si ahora para entrar a la universidad hay que tener el título de doctor, hasta que eres doctor, obtienes una beca de FPU o una beca de FPI, y eso hay 800, han subido de 600 a 750 y ahora 800 y 800, 1.600 personas. Ya sabéis, en los próximos 10 años, más de la mitad de los profesores que estamos en la universidad estaremos jubilados. Yo, en concreto. ¿Vale? Entonces, 1.600 plazas anuales no resuelven el problema de la universidad pública. Entonces, ahí es el principal problema, que hayan suprimido la figura de ayudante. Luego, los ayudantes doctores actuales, si están actualmente como ayudantes doctores, en las transitorias, lo único que aparece es que ya no es necesario lo de las estancias fuera. Ahora otra vez se ha puesto, antes como en la LRU, la necesidad de que tengas una estancia pre o postdoctoral en otra universidad, que no sea en la que hayas leído la tesis doctoral. Puede ser española o extranjera, ¿de acuerdo? Entonces, con lo cual, además, el Ministerio el otro día, hablando sobre esto, Pingarrón dijo que iban a controlar el tema, que no se hiciera como precisamente con la LRU, donde los que vivíamos en Barcelona,
pues estabas en la Autónoma, te ibas a la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Barcelona venías a la Autónoma y en realidad casi así no se puede decir, pero nadie cambiaba de despacho, ¿no? O sea, tú estabas en la Universidad de Barcelona, pero en realidad estabas en la Autónoma. ¿Sabes? Porque, entre otras cosas, como ayudantes no teníamos ninguno de despacho. Teníamos ahí un sitio donde nos dejaban allí como fuera y tal. Entonces, bueno, eso dice que lo va a controlar. No sé cómo lo va a hacer. Pero claro, ¿qué pasa en las universidades únicas? Universidades de Extremadura, Castilla-La Mancha y demás. ¿Qué hacemos en esos casos? De todas maneras, entonces habrá que ir. Y siempre hemos dicho una cosa, eso tendría que ser un mérito. A nosotros nos parece un mérito. Es interesante ir a otra universidad, formarse en otra universidad, ver otras... Todos nos gustaría estar en Stanford, ¿no? O tal, ¿no? Vas allí, Stanford, y se está muy bien. Pero es un mérito, no una necesidad obligatoria, imperiosa, que es lo que propone Pingarrón, porque es químico analítico. Y eso se nota. Yo hice mi carrera, precisamente yo hice química, o sea, estoy en informática, pero hice química y yo lo sé, o sea, y como no saliera 2 años al extranjero, no se acababa la plaza. Entonces, yo lo veo más difícil por los ayudantes doctores. Ahora mismo ellos no necesitan hacer lo que estén en activo. Eso sí, se tienen que acreditar o a profesor permanente laboral o a titular de universidad. Sabéis que va a haber un acuerdo con las de la ANECA, tiene que haber acuerdos con las agencias de acreditación de cada comunidad autónoma, lo cual quiere decir que puede ser que proliferen como setas pues agencias de acreditación. Incluso puede haber convenios no para dar la acreditación, pero sí para hacer el proceso incluso para titular de universidad o catedrático de universidad, cosa que estamos en contra. Creemos que ANECA es la que tiene que hacerlo, aunque ya sabéis, ha cambiado la directora, la presentaron el otro día, y la han cambiado y bueno, pues ya sabéis que en ANECA también hemos tenido muchos problemas. Con ANECA hemos tenido muchos problemas. Ahora, si queréis, cuando termine las preguntas, cuento algunas. De todas formas, yo creo que el compañero decía si el contratado doctor que no tenga acreditación A titular de universidad. Ya sabéis que la acreditación de contratado doctor vale, sí. según la ley, para la figura de profesor permanente, PPL. Quiere decir que a la postre todos los contratados doctores quedarán integrados automáticamente en la figura del profesor. Se pueden quedar en la figura, pero yo no recomiendo eso. Yo creo que deben pasarse al profesor permanente laboral, que es la figura que tiene continuidad. Bueno, hay una duda que también el otro día trabajamos con la universidad, en una reunión que tuvimos, porque ahora tienen que hablar con la Junta de Extremadura y de algún modo ponían en duda que la Junta de Extremadura creara o no esa figura de profesor permanente laboral. Que decían, no, está en la ley. Si lo digo desde la universidad, no, nos sortían ayer por la tarde en el despacho de... Sí. No, es que va a haber, porque a mí esa figura no me gusta, igual, a ti no te gustará, y a la Junta tampoco le gustará. Pero la ley dice que esa figura está ahí. O sea, le guste o no la Junta, que ya ha dicho la Junta que no le guste, y a ellos tampoco, porque, a ver, la universidad entiende lo de la verticalidad, ¿no? Si tú de ayudante también hace catedrático. Y esa es la historia, ¿no? Mire usted, esa no es la historia. Ya lo hemos dicho públicamente, aquí hay una vía laboral y aquí hay una vía funcionarial. Y a mí usted no me va a obligar a ser funcionario, y menos para cobrar un mérito como es un quinquenio de docencia o un cese de investigación. No creo que usted me obligue a ser funcionario para poder cobrar un mérito que tengo en las mismas condiciones que tienen, ¿no? Son una barbaridad. Tiene que ser el planteamiento que tienen, y de eso hablaremos porque habrá que hablar mucho. Pero que no hay una verticalidad y ahora la ley pues les fatiga un poco su concepto de universidad, ¿no? Entonces ahora hay una vía laboral permanente, tú dices además que puede ir incluso del PPL a catedrático, ¿no? Con una acreditación que habrá, pero que esto es lo que... Tiene la acreditación se puede pasar. De hecho, algunos I3, ¿no? De los que que estaban contratados como Ramón y Cajal y demás, pues tienen unos currículums de esos impresionantes y les han dado una acreditación a Eisen y los catedráticos de universidad después de 2 años de estar como... Sí, hay varios casos. Entonces, nosotros entendemos que, bueno, que evidentemente aquel que quiera estar ahí estará, y el que quiera pasarse de funciones se pasará, pero porque quiera libremente, no porque haya una condición. Si quieres cobrar todo lo que cobra este, tienes que estar aquí. No. Le hemos dicho, la condición de funcionario la oposición, lógicamente, porque ellos argumentan que tienen una posición y una acreditación diferente.
Sí, como hay una acreditación diferente, podemos hablar cuando queráis de valorar esa acreditación, que es un mérito. Para eso tenemos docencia, ¿no? Para valorar los méritos. Vamos a valorar los méritos. ¿Y vamos a valorarle la acreditación al académico y al titular? Se lo valoramos en el docente. Y le ponemos lo que queráis ahí. Pero no me condicionéis que alguien que hace docencia, que hace investigación en las mismas condiciones que un funcionario, no lo vaya a cobrar porque no es funcionario. Hace años, en la Diputación Provincial de Badajoz, y estamos aquí en Badajoz, eliminó la diferencia retributiva entre laboral y el funcionario, en el 85, concretamente. Es decir, igual trabajo, igual salario, y si yo tengo, porque es un salario que se paga la dedicación, se paga la responsabilidad y el puesto. Y si estoy haciendo la misma responsabilidad, la misma dedicación, usted no me puede decir que no me paga. Vamos, es que es un chantaje. Es decir, tienes que ser funcionario para que yo te reconozca que das clase 5 años y te han hecho una evaluación positiva. Sí. O que has hecho una certificación valorado de la misma manera de la NECA y te lo reconozco, pero si te presentas a funcionario es porque me interesa que seas funcionario. Hombre, no me obliga a mí a hacer lo que no quiero. Entonces, en esa línea que si la Junta de Extremadura iba a crear o no la figura de PP. Yo entiendo que la ley está ahí y si está ahí, la figura se tiene que crear. Y vamos, si no, pues ya iremos con la ley. Tribunales y hacerlo. ¿Alguien más que tenga alguna consulta por ahí? En mi caso yo tengo varias preguntas. Por un lado es que todos, algunos nos tranquilizamos cuando vimos las transitorias, ¿no? Que salieron ahí a última hora de la noche, y nos llegaron que las plazas que habían sido convocadas en convocatorias actuales o hasta diciembre de 2023 iban a elegirse por la ley anterior. Sí. Esto entiendo que si alguien consiga actualmente o acaba de conseguir o conseguirá en breve una plaza de ayudante doctor, esto no le rige, irá por el antiguo camino de ayudante y aquí viene la pregunta, salto a contratado o a permanente en 2 años, en el caso de la Universidad de Extremadura, y en el caso de que consiga su titularidad, pasará a titular. Eso por un lado, pero eso no queda claro en la transitoria. La transitoria únicamente pone que se regirá por la anterior, pero no dice si el camino se conserva o si se tiene que ajustar al nuevo camino. Por otro lado, la realidad de la carrera investigadora en España es que habitualmente la mayoría de investigadores españoles no empezamos y terminamos nuestra carrera en la misma universidad, sino que vamos a cursar la ayudantía doctor en varias universidades hasta quedarnos o plantar el juego en la universidad que queremos. ¿Cómo va a afectar? Porque está claro que hay dice que la ayudantía doctor son 6 años, con una evaluación intermedia, los 3 años, parecido a los lecture o que hay en otras universidades. Ahora, hay numerosas plazas en las que se presentan gente por acreditación habilitar, que es en todas las plazas españolas es un mérito preferente ser titular. ¿Cómo te van a evaluar intermediamente, no, en el intermedio de tu carrera, cuando a lo mejor la ayudantía es solo un paso intermedio que tienes que cambiar y conseguir estar en la universidad que quieres estar? ¿Vas a tener que esperar 6 años en una posición ayudante doctor para poder terminar en una nueva universidad si ya eres titular, por ejemplo? Eso por un lado, mi pregunta con la ayuda. Si eres titular en otra universidad. Si tienes la acreditación a titular, es eso no en una plaza de titular en tu universidad y ahora consigues un ayudante doctor en la Universidad de Barcelona, que es donde tú finalmente quieres terminar, vas a tener que esperar esos 6 años que dice la ley, una intermedia a tu nivel, que ya te ha acreditado la NECA. Eso por un lado, esa es mi pregunta en relación con la ayudantía. Y en relación al titular, en esa universidad en concreto está viendo como un acelerador para que todos los contratados doctores acreditados a titular podamos defender, es mi caso además, que yo estoy acreditada a titular, podamos defender nuestra titularidad rápidamente. Cuando, si yo me he leído todos los anteproyectos de ley, es verdad que aún no, porque no ha salido publicada en el web, pero ¿por qué? Si yo soy de la ley anterior, no estoy acreditada a titular, yo estoy ahora como contratada doctor, ¿por qué tengo que defender mi titularidad ya? ¿En qué afecta a mi situación la nueva ley? Porque hay esta prisa, algo que no comprendemos y que tampoco nos han querido o nos han transmitido desde el vicerrectorado la necesidad de esa transformación a funcionario antes de acabar la ley. ¿Va a cambiar la situación? Sí. Bueno, la primera pregunta. Lo de los 6 años es el plazo máximo de ayudante doctor. Es decir, en cualquier momento en que haya una acreditación, se puede pasar a la figura que estés acreditado, siempre que haya recursos monetarios. Todos sabemos que actualmente lo que está pasando es que la gente agota los plazos. Están como ayudantes y resulta que todavía les queda 1 año y medio y ya están acreditados a ayudante doctor y no les dejan pasar a ayudante doctor. ¿Por qué? Porque es más barato.
¿no? Aunque el ayudante da muy pocas clases y por tanto tampoco les gusta esa parte. Pero cuando llegan ayudante doctor, los tienen hasta el límite máximo y tal. Pero es un problema de recursos de las universidades y de las correspondientes comunidades autónomas. Porque en la práctica eso no tiene. Tú estás acreditado a titular de universidad, pues la plaza podría salir si hay recursos. Y ahora mismo las acreditaciones que haya sobre el tema este de la rapidez que le está pasando a todas las universidades, todo el mundo quiere sacar rápidamente, son estas cosas cuando hay cualquier cambio de ley, a todo el mundo le entra la prisa por hacer todo lo que no han hecho antes, ¿eh? Entonces, pero eso es habitual. Pero no tiene ninguna explicación porque una persona está acreditada para titular y lo está para siempre. Otra cosa es que no le saquen la plaza, pero la podrá sacar en cualquier momento. Yo sería, a ver, si yo estuviera en esa situación, yo sería partidario de ir a la plaza de titular, pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Tienes miedo a lo mejor de que de pronto con todo esto venga un montón de gente? Yo creo que no, porque como va a pasar en todas las universidades, todo el mundo va a sacar plaza de titular de universidad y de catedráticos de universidad. En mi universidad quedan muy pocas plazas, porque con la tasa de reposición tan baja, pero al abrirse un poco, pues se han ido agotando todas las listas y realmente la gente se acredita. Mira, mi compañera en mi departamento, en mi grupo de investigación, pues una de mis compañeras que le dirigí la tesis y tal, ahora se ha acreditado de catedrática de universidad, se acreditó y va a salir la plaza inmediatamente. O sea, que vamos a ser todos catedráticos, todos jefes y ningún indio. Entonces, pero bueno, en fin, que estamos muy contentos y ella por ningún problema va a sacar la plaza al concurso. Luego sobre las plazas que han sacado aceleradamente, como ella dice, y bien dice, para titular de las contratados doctores que quedaron de la oferta pública empleo, que no estaban acreditados, quedaron 20 plazas, y esas 20 plazas pues las han metido en este plan de adaptación de pasar a los ayudantes de doctores promocionales, con nuestra promoción automática que tenemos. A esto le han añadido un plan de actuación que le llaman ante la LOSU, o ante los peligros de la LOSU, en la cual han ofertado esas 20 plazas que quedaron de la oferta pública de empleo para que los contratados doctores puedan optar a la titular. Y ella pregunta que por qué esas prisas. Yo también me lo pregunté cuando me lo pusieron. no lo sé. Muchas universidades están haciendo. Yo creo que esto es el temor ante lo que pueda venir. A los desconocidos. A lo desconocido. Y bueno, y antes con las transitorias, por supuesto, pero ahora incluso con las transitorias siguen manteniendo eso. Claro, a nosotros los sindicatos cuando nos llaman para decirnos que van a ofertarle a la gente, algunos me decían, hombre, es que yo no quiero ir a titular ahora. Y estaba preocupado, ¿qué habéis firmado? Firmado que si quieres ir vas y si no, no mandes los papeles. O sea, que a ti te van a preguntar, porque al que le está alucinando, oye, yo no quiero. Y bueno, si no quieres, pues no vas, ¿no? Entonces, cuando nos plantean cuestiones de este tipo que benefician a la gente o que le puede interesar a la gente y es voluntario, nosotros vamos a decir, pues aplaudirle. Pues vale, pues muy bien, pues has visto las otras 20 plazas, si tiene dinero, pues saca las 20 plazas y a aquel compañero que quiera, pues pasa a su pico de tal. Y digamos que lo que quieren es que cuando llegue la luz esté todo lo más limpio posible. Colocar a la gente lo más posible. A este lo tengo aquí ya, a este lo tengo aquí ya, y ahora, bueno, la ley encaje, ¿no? Porque yo la veo una sindicalista no me la creo, ¿no? La sindicalista es nuestra y no nos la van a quitar. O sea, en este caso, precisamente, el hecho de tener, por ejemplo, en el caso de Navarra, como tienen el foro de Navarra y tal, pues ahí también me consultaron, dice, oye, que nos vienen aquí, nos dicen como ellos tienen su hacienda y tal, que dice Navarra que saquemos todas las plazas que tal, y bueno, y hay gente que tiene miedo y tal. Digamos, preocupéis que no vamos a ir a Navarra nadie. Pero bueno, no lo sé. Pero bueno, estaban así preocupados, pero claro, ellos es que no es como hablar con la Junta de Extremadura o con la Junta de Castilla-La Mancha, porque ellos tienen allí la agencia, o sea, la recaudatoria, y ellos lo van a sacar todo. Sobre el tema ese de la promoción automática que tenéis en la Universidad de Extremadura, he tenido bastantes... me he metido bastante porque me preguntaron varias personas de Extremadura cómo iba, porque eso está en convenio, si está en convenio, por tanto está como tal. Pero recuerdo que para ponerle una transitoria que se pidió por parte de una transitoria, yo estuve hablando con los dos socios de gobierno.
y tal. Y no para ver si lo ponen en la transitoriedad y dijeron que. O sea, que ni PSOE ni Unidas Podemos están de acuerdo con que eso se ponga en una ley. Es una cosa que se firme en un convenio, pero que está el tema de igualdad, capacidad, mérito, etcétera, y que no se puede poner en todo el escrito en una... Lo cual no quiere decir que en el convenio colectivo, que negociemos tercer convenio colectivo, no se firme. nosotros lo contrario. Es que el diferenciado no me decía, Jacinto, concretamente, que ahora ya cuando los uno, el tema de la promoción automática ya no puede ser, porque tal y tal. Entonces, fui al párrafo de la LOSU y me sonaba mucho y me fui al párrafo de la LOU. Y estaba copiado. Entonces, si con el párrafo de la LOU hemos firmado un convenio colectivo que dice que hay promoción automática, con el mismito párrafo de esa LOU que está en la LOSU, lo voy a firmar igual, digan lo que digan. Entonces, vamos, de hecho, ahora daremos, si no han dado el programa electoral nuestro, nosotros en el programa electoral el primer punto es decir, no vamos a firmar ningún convenio colectivo nuevo que no incluya los quinquenios, los sexenios laboral y la promoción automática. Lo siento, esas son las líneas rojas que cada uno tiene derecho. Ellos hablan de líneas rojas y él tiene la línea roja de no pagar esos quinquenios, esa es nuestra línea roja. Se paga eso y se mantiene la promoción automática, porque nosotros que entendemos que eso es una promoción entre el colectivo de plazas, de laboral, ¿vale? No es una posición, no es una promoción, así lo consideramos y así la autoridad laboral nos visó el primer convenio, nos visó el segundo y el tercero lo vamos a hacer. O sea, lo que él dice, evidentemente, que eso no se puede plasmar en una ley. No soporta el articulado de una ley, no soporta que tú pongas allí que va a haber una historia excepcional para hacer una vía diferente a la que están marcando, ¿no? Es decir, un concurso público, pero el concurso público son para plazas nuevas y esto entendemos que es que tú pasas de una plaza a la otra y es una promoción. Lo mismo que la promoción de titular de universidad catedral. Eso sí es promoción, ¿vale? Que salga por concurso público, y lo otro pues sería promoción entre los laborales. Y para nosotros esa promoción es automática. Estamos en esa línea y desde luego cualquier convenio que cerremos, cerraremos con esa historia, no vamos a retroceder, porque en la ley no hay nada expreso para que nos impida hacer lo mismo que hacíamos con la otra. El compañero tenía una pregunta. Bueno, primero también darte las gracias por haberte acercado aquí a Badajoz. Estoy viniendo de Ciudad Real, que está Sí, y ahora va a Cáceres. o de Cáceres, es que no puede hacer nada más libre por los otros. Ahora sí les queda una vuelta. Pues muchas gracias. Y bueno, te quería, o sea, me dejas perplejo cuando comentas que la Junta de Extremadura estaba pensando si iba o no a hacer una Lo han dicho, creo que se quedaron en el primer borrador de Castel, que efectivamente lo dejaba a las comunidades autónomas. ¿No? Ya está la ley. Entiendo que eso es innegociable. Te quería comentar acerca de un par de asuntos. Primero, la creación de agencias estatales, o sea, regionales de acreditación, es obligatoria. La impone o sea, podemos seguir como hasta ahora, pues Jamaica, digamos, lo hace para Extremadura y ya está. Vale. Luego el tema que me has comentado del paso de permanente laboral a catedrático, si tienes acreditación, ahora mismo se puede conseguir la acreditación desde contratado autor o desde cualquier otra figura. Sí. Lo que pasa es que condición indispensable para ser catedrático de universidad es ser funcionario del cuerpo de titular de universidad. ¿Eso sigue siendo así en la LOSU o no? En teoría, debías estar 2 años al menos como titular de universidad para ser catedrático de universidad. Sin embargo, como os digo, hay casos de acreditación A de los Ramón y Cajal, que han ido directamente a catedráticos de universidad con la ley actual. Acreditación. Sacar la plaza con datos. Yo me enteré la semana pasada. O sea que hay una comisión extraordinaria hay una comisión dentro de la NECA que se dedica específicamente a esas personas. Cumple una serie de requisitos que por su idoneidad o por su excelencia y tal, van por ese lado. Pero para lo que es luego salir de plazas a promoción de catedrático de universidad y poder pues, hacer el concurso y si lo ganan, pues, estar nombrado y pasar a ser catedrático de la universidad, se requiere ser titular. O sea, no puede acceder hasta donde yo sé, no sé. Si la ley lo dice así, la ley lo dice así, claro, en teoría no sé cómo lo han hecho. Es lo que te digo, sí, la acreditación sé positivamente que se puede conseguir, pero para concursar tienes que ser funcionario del cuerpo de profesores de la universidad y no hay más. No sé, o sea que a mí me parece. Yo lo hice la semana pasada por la nueva directora de ANEC. Y luego aquí también hay otra cosa y es que está ahora la nueva profesores distinguidos.
que tenemos aquí. Esto va a ser un coladero para nuestra... Es verdad que sí, distinguidos, bueno, sí existen en otras universidades, los distinguished, pero seguramente mucha gente va a entrar por esta vía porque tienen un currículum extraordinario y demás, que han estado, sean extranjeros o nacionales, pero que han estado en otras universidades, los van a entrar por esta plaza de distinguidos y pueden pasar a catedráticos después. De si les gusta el sitio, pues pasar a catedrático. Y esa vía va a estar siempre abierta. Pero es que la otra nos enteramos que también es factible. O sea que... Sí, te digo. Factible la acreditación, sí, pero el paso es lo que no me queda tan claro. Que lo preguntaré. He quedado con la nueva directora de ANECA, que en cuanto ella me dijo, en cuanto aterrice, porque dice que le está costando, pues al principio conocer al personal y todo eso, que haríamos una visita. Y tal. Entonces yo lo preguntaré. Me quedo con tu correo. Sí, sí. Oye, por ¿vale? supuesto, Porque... tenéis vía directa, es decir, yo lo que no sé si contestaré en el primer día, suelo contestar directamente, rápidamente, porque por eso que estoy conectado a todas horas. Pues si mis alumnos me preguntan a las 12 de la noche una cosa, se lo contesto, y me dicen a las 7:15, oye, que no me has contestado y tal, digo, hombre, es que he estado durmiendo, ¿no? Pero entre las 12 y las 7:15, pues he estado durmiendo. Pero bueno, en fin, suelo contestar rápido. Una cosita más, sí. O sea, ha habido ahora recientemente criterios, o sea, cambio de criterios en la ANECA para el Comité de Ciencias de la Salud, si no estoy equivocado. Sí. Pero aparte de eso, la ANECA va a seguir funcionando en este tiempo con los criterios actuales para titular y catedrático, sí, etcétera. Y sí, no se sabe. Se va a seguir pudiendo remitir acreditaciones. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que con los criterios actuales, ahora ellos tienen un año para regular los nuevos criterios o lo que sea. Entonces hemos querido estar en esa comisión, porque en su día decían que no podíamos estar, ¿no?, los sindicatos, y no es cierto, porque tenemos un documento extenso de unos 80 y tantos folios. O sea, yo con lo primero que cuando llegué allí me dijeron, léete esto, que han estado una serie de compañeros nuestros que estuvieron en las distintas comisiones y han estado trabajando durante mucho tiempo para que veas cuáles son los criterios. Y de aquello ahí nos dejaron entrar a los sindicatos. Es verdad que, claro, decía la anterior directora de ANECA, que claro, que ahí no podía entrar cualquiera, sino que tenía que tener pues unos criterios de, bueno, unos sexenios y tal. Digo, bueno, pues si te valen con 4, digo, pues como sindicalista estaré, pero me vale también eso. Bueno, pues sí, vale. Y entonces, pues, dice, bueno, podrían estar. Pero están otra vez, la nueva que ha entrado está otra vez diciendo que tiene que ver, a ver quién está. Y sobre las cosas estas que comentaba de la ANECA, yo estaba en las informativas, pero que son reducidas y demás, y es que vamos a ver, la directora de ANECA podía tener la fama de que era un poco dura y todo eso, pero es que tela marinera con los presidentes y secretarios de las comisiones de acreditación. Yo he oído cosas absolutamente increíbles. Por supuesto no puedo contar, pero están grabadas, o sea, que están ahí. Yo creo que son personas que ya se han olvidado completamente de algunos de ellos, de dónde parten. Y entonces, pues, solicitan unas cosas que son absolutamente kafkianas. Y luego, pues, es un clasismo en una de las reuniones y tal, pues también, pues precisamente se metieron conmigo, porque claro, el sindicalista no hacía nada más que hablar. Cogí el micrófono y a mí me dieron un micrófono y ya me he perdido. Pues... no, pues tengo tanto derecho como tú para hablar, pero realmente hay muchos problemas. Y ha habido problemas allí, en el caso de Ciencias de la Salud, porque habían problemas muy importantes, pero hay 2 de derecho en los cuales no ha sido capaz de entrar ni siquiera la directora de ANECA, que pasan cosas también complicadas. Y incluso en la comisión de química, ya sabéis, las de química y las de física, los de ciencias y tal, son muy duros. Entonces, en la comisión de química me contaba Pingarrón que llegó al consejo de universidades, sabes que puede al final
Si no está de acuerdo con una acreditación que te den negativa, puedes ir al Consejo de Universidades. Llegó el caso de un profesor que lo típico está en una edad, ¿no? Estaba a punto de jubilación, 68 años, ¿no? A los 70 obligatorio, y el hombre le hacía gracia por ser catedrático de universidad y pide su acreditación con sus 6 sexenios, ¿no?, de investigación, y no se la dan. Y en la comisión de química argumenta que tiene menos de 70 ISI JCR en Q1. Hay que tener 70, y que con 6 sexenios, pues con 30 artículos sería suficiente para, bueno, pues 5 por 6, 30 Q1, y eso no es suficiente para ser catedrático de universidad en químicas. Esto me lo contó Pingarrón, o sea, y se puede decir. O sea, imaginaos en qué niveles de estupidez se está llegando en las comisiones de acreditación. Por cierto, el señor tenía más de 70 artículos. Donde encima ni siquiera había contado. Y se le negaron la acreditación, ya no llegó a tiempo, se jubiló, y el hombre se ha tenido que jubilar de titular de universidad. Pero eso quiero bien como fuma la América ahora, ¿no? En fin. ¿Alguna? Marietas. No, gracias por la exposición. Ha comentado antes que los contratados doctores también que pasarse a permanencia laboral. ¿Pudiera elaborar un poquito más por eso las ventajas de esa plan? Uy, me ha pillado. A ver, yo básicamente, ¿por qué lo digo? Porque es una categoría que se mantiene en el futuro, mientras que la otra es a extinguir. Yo no estaría nunca en un cuerpo a extinguir. No me quedaría nunca en un cuerpo a extinguir. Y hay gente que lo hace. Yo en su día fui titular de escuela universitaria, luego catedrático de escuela universitaria y después catedrático de universidad. Si me hubiera quedado catedrático de escuela universitaria, a lo mejor muchos compañeros míos que lo son, que lo siguen siendo, siguen estando y no se han pasado a titular de universidad, aunque lo permite la ley. ¿Y por qué lo hacen? Pues que son compañeros míos y me lo dicen. Porque dice catedrático delante. O sea, así de fácil y de sencillo. Me parece una tontería. Yo prefiero estar en una... Pero es mi opinión. Es decir, y luego ten en cuenta que ahora mismo, si se sigue por la vía laboral, los sindicatos obviamente tienen que ir a lo máximo, intentar conseguir lo máximo, y tienen que ir en distintos... por todas las circunstancias y demás, y por tanto a los contratados doctores que se queden como contratados doctores los tendrán que representar igualmente, pero no va a ser lo mismo que sean 20 personas el colectivo que sean 200. Eso es muy importante. En ese sentido, la duda que tengo es que la ley da a entender que es un paso automático. Es decir, van a considerar, y yo creo que igual hay un paso automático, es decir, aquel que saca un doctor con misma plaza, con su mismo DM, será un profesor permanente laboral. Da a entender, por lo menos, yo en la lectura que hace de la ley, da a entender que es un paso automático. Eso fue una reivindicación de los sindicatos. Eso fue una reivindicación de los sindicatos, que a veces no nos ponemos las medallas y tal, no lo decimos, porque como no nos gusta en general la ley, tampoco decimos las cosas que se han conseguido. Pero, por ejemplo, lo de que no se tenga la acreditación de ayudante doctor, no sea necesaria para entrar como ayudante doctor, es una cosa que dimos mucho en la lata, concretamente UGT. UGT en solitario fue el que estuvo defendiendo el tema por ejemplo, de los profesores que están en los organismos de defensa, que nos habían venido a hablar muchas veces con nosotros. Oye, ¿qué pasa? Que soy profesor titular, soy contratado doctor, no me dejan ser profesor titular y estoy aquí en un centro asociado de la defensa o de la Guardia Civil o tal. Y vinieron a hablar con nosotros, puesto que eran los que pues nosotros nos cogimos la idea, la hemos llevado 200.000 veces y de pronto en uno de los aparece, oye, pues eso sí que a mí me gusta decírselo ahí a mi compañera, oye, pon ahí que esto lo hemos pedido nosotros, ¿no? Ellos lo saben, ¿no? Pero claro, hace falta que lo sepan. Entonces, pues son cosas que lo de paso que decíamos, el nombre ese también es algo que exigimos los sindicatos y no nos hacían ni caso, porque la idea primitiva del ministerio era que había una vía laboral que podía ser como titular laboral o catedrático laboral, pero que no les ponía nombre. ¿Por qué? Pues porque en unos sitios se llama de una manera,
en Cataluña le llaman lectors y agregats, ¿no? Y demás, y para que cada uno tenga el nombre que quiera. Y yo le dije, digo, mira, yo ya me cuesta cuando voy al extranjero decir qué es lo que soy. Me preguntan, ¿usted qué es? Associate Professor, Full Professor, no sé qué tal, ¿no? Pues ahora, con toda la terminología que tenemos en la universidad, oye, que quede un poquito... Y al final le han puesto un nombre que no, por supuesto no ha sido consensuado con nosotros. Pero bueno, profesor permanente laboral que por lo menos sí está en la ley. Y por tanto, si en Cataluña le quieren llamar lectors como el ayudante del doctor y agregats, que sería el de permanente laboral, pues bueno, lo podrán hacer, pero ya es igual que lo estaban utilizando en el long law, pues ahora en la LOSU, pero con esos nombres. Pero existe un permanente laboral. En ese sentido, hay tipos de esta figura que también se pueden establecer por la comunidad autónoma, creo, ¿no? Pueden desarrollar ciertos tipos dentro de esa figura. Por lo menos apuntaban ayer. Sí, de hecho hay una cosa que dice que hay una cosa aquí en esto que dice promoción laboral. Sí. Está como... No lo dice, pero lo deja abierto. Da la impresión de que de todas maneras sí que va a poder haber un catedrático laboral. Pero quería aprovechar para hacer una pregunta yendo un poco más a las normativas de la universidad, si esto lo va a contemplar las leyes en algún momento. Y es si las comisiones de selección de la universidad para la plaza en algún momento van a ser independientes. Que no estén formadas por los propios miembros de la universidad y de los departamentos. Ahora, para las... Como puede escuchar, cuando negociemos el convenio y la normativa de contratación probablemente después, te apunto, te vienes. Esto es algo que nadie... Eso es una pelea eterna. A ver, el Ministerio quiere que ahora en los concursos públicos, en los de titular de universidad y catedrático de universidad y tal, se haga como antiguamente, con bombo, ¿no? Con 3 de fuera. Pero claro, los 2 de dentro quedan. Pero una vez que eso es una etapa catedrático y es una etapa muy bien. Dice la adelante por la ayudante. Eso son por sorteo. Eso es cosa nuestra para los convenios. Eso se tiene que... Son miembros de la propia universidad. Pero no son universidades. Y que son por sorteo. Me está diciendo lo mismo. Esas comisiones de contratación laboral no hay. La ley no obliga. Bueno, eso lo tenéis que ver vosotros, porque en otros sitios precisamente pueden ser contrarios. Lo comentaba la compañera que en la Universidad de Málaga parece que son actores. Pero que si esto no es la ley del Estado, del Ministerio, lo creo que imponer. No, la ley no. Eso no debe ser. Nosotros en la normativa de contratación podemos llevarla por cuenta. La ley, como habéis visto, lo que han hecho ha sido intentar no pisarle la manguera a ninguna comunidad autónoma y demás. O sea, no se mete en muchos problemas. De hecho, la ley cuando estaba con Castells era un poco más reglamentista y precisamente cuando llegó pues dijo no quiero problemas, yo creo que salga la ley. Y no se va a meter muy... Otra cosa es que tenemos el estatuto del personal docente e investigador, a ver cómo sale. Pero también os digo una cosa, las primeras cosas, los 3 primeros capítulos que nos han dado también es tan generalista que le dije, vamos a ver, si al final resulta que la ley es generalista y el estatuto también, digo, pues es que es lo que puede pasar. Y yo creo que lo que va a pasar, cada universidad va a ser de su padre y de su madre en el futuro. O sea, va a haber de todo, porque te da toda la autonomía universitaria que se ha llegado, está consignada en la Carta Magna, pero ya va a ser extraordinaria la capacidad que va a tener. Hay una cosa que yo decía, sí, pues hay alguna pregunta más que de algún modo que nos quedara claro, ¿no? De algún modo, porque también eso es lo que le puse en el correo que llevaba mucho aquí, ¿no? Se trata de la promoción automática y hasta cuándo. Es decir, evidentemente, yo digo que hasta que haya un convenio que diga lo contrario, seguimos haciéndolo, pero podemos hacerlo mientras, ¿cuándo? ¿Hasta el 2024? Una pregunta, sí.
Y entonces, no sé si se modifica el convenio, evidentemente, sí, pero la ley marca quizás que hasta 2024 esa promoción automática puede existir, porque en la promoción automática del convenio está a contratado doctor. Claro. No pone a PPL. La idea es que ponga a PPL, ¿no? En el futuro. Cuando negociemos el convenio, ¿todo cómo se llama? Así, y ahora se llama SAO. Vale, pues la promoción será del ayudante doctor a PPL, será la misma. Lo que tenéis que hacer es, en realidad, acreditar todo lo que pueda de contratado doctor al 2024, pero a contratado doctor. Como luego la promoción es automática, permanente a laboral, todos los que tengáis de contratado doctores pueden estar luego en la otra. No hay más remedio porque no hay una acreditación ahora de PPL. Y ahora todo el que se acredita contratado doctor. Por tanto, una vez que tenga toda esa gente acreditada, lo que digo, que los ayudantes doctores que tienen como ayudantes irán promocionando automáticamente hasta que mientras exista esa figura, que esa figura puede existir hasta el 24, ¿no? Sí, sí. Que es la idea. Por eso digo que es una de las premisas importantes, ¿no? Nosotros tenemos esa historia aquí. Y luego el derecho, evidentemente, lo mismo. Una preguntita más. ¿Alguien que tenga alguna historia más? Pues entonces yo voy a dar una pincelada muy rápida, porque no era el motivo, evidentemente era el que es, pero sí os están dando por ahí los compañeros, me parece, en nuestro programa, y no sé si hay funcionarios muchos aquí en la sala, hay uno. Bien, por empezar por las cuestiones vuestras, las cuestiones comunes. Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos aquí que evidentemente se compute de forma real el trabajo que hacemos, ¿no? Para eso está la famosa PDA de la que se habla, pero nunca se aborda, que se compute de forma real. Es decir, estamos haciendo mucho más horas, lógicamente, de las que están en los PODs, y eso no se está computando. Nosotros en materia de zonas comunes hemos planteado también, hicimos una encuesta, no sé si os acordáis, sobre el tema de las tutorías online. Consideramos que es muy interesante. De hecho, es curioso que en nuestra universidad se está utilizando el tema online para unas cosas, pero para otras no. Por ejemplo, consejos de gobierno, ya no hay nadie que se desplace, porque eso vale ver. Todo el dinerito, entonces todo el mundo, el claustro, desplazándose. Para eso sí se utiliza. Pero las tutorías online, y las tutorías online las hacemos. Pues, los correos están ahí, se responden cuando se responde, y lo que queremos es que eso se ponga encima de la mesa y se ponga en la normativa. Es decir, ¿qué tenemos? Una normativa que te obliga a 3 días por semana presencial, tanta hora. Bien. ¿Pero lo otro se está haciendo? Sí, pues mire, que si se está haciendo se va a cumplir. Y si se tiene que computar, y si es un 30%, pues un 30%, pero vamos a reconocer eso. Porque además no es reconocimiento solamente por nosotros, sino que al estudiante, como comprenderéis, le viene bien que exista oficialmente ese 30% de tutoría online, que tenga el derecho de mandarnos un correo que no nos carguemos o hacernos una consulta. Entonces, eso, como beneficia a todos, lo hemos puesto como un tema general del programa que consideramos importante. Ya sabéis que tenemos un contencioso administrativo desde el que he puesto con el tema del docente. Y ayer se lo dije al rector en el despacho, al nuevo rector, porque tuvimos una reunión, bueno, no me he presentado, yo soy Joaquín Garrido, presidente del Comité de Empresa del PEI Laboral, y ayer tuvimos una reunión del comité con el rector, precisamente para plantearle todas estas reivindicaciones que no nos podía hacer. Le dijimos que no podía haber una evaluación por parte de la opinión del usuario para marcar un complemento de retributivo de un empleado público. Esto no existe en ningún sitio. Porque aquí no es que hablemos de que la encuesta de satisfacción del estudiante afecta un 0,3% o un 30% que marca en el programa general. No, es que después ese 30% se vuelve a utilizar como condicionante y de tal manera que tú puedes sacar 85 puntos en el programa, de todos tus cursos, congresos, no sé qué, de toda tu docencia, tal, 85 puntos, que como tengas un 4 en la satisfacción del estudiante les desfavorable. Y si eres un parcial puedes ir a la calle, ¿vale? Eso no ocurre en ninguna universidad ni en ninguna empresa pública. Es decir, ni un juez se le paga un complemento en función de la entrevista, de la encuesta de opinión del reo, ni el de tráfico, cuando te pone la multa te pasa una encuesta para ver qué opinas, y en función de eso le pagas un complemento. Y digo que aquí no es que sea una cosa que está ahí en el 30% todo, no. Aquí es condicionante. Es decir, ni estadísticamente me han sabido calcular los compañeros de estadística cuánto. Es decir, el 90, el 99, lo que sea, porque hay una tabla que te dice, tienes 85 puntos, has hecho mucha docencia variada, bien, muy bien. ¿Pero qué tienes de encuesta de satisfacción? 4, bajas. O bajas de nivel o eres desfavorable. Y la puedes tener, ¿eh? Con 85 puntos se puede tener un 4 de una encuesta de satisfacción de estudiante porque es una opinión del estudiante soltar. Y eso es una barbaridad. Lo hemos recorrido vía judicial. Hombre, esperamos que el juez no dé la razón porque si no, voy a tener que decirle que le pase una encuesta al reo. Porque ahora dice el gobierno que hay que hacer una evaluación, ¿no? En el tema de jubilación anticipada, la pedimos evidentemente para todos, el abono de las deudas,
Y por supuesto, las normativas de asignación de docencia, de comisiones de calidad y etcétera, que están, ya no sé por cuál versión vamos, pero cada vez que la retocan, la complican, la hacen falsa, es decir, los créditos por la comisión de calidad no nos lo dan, no nos incluyen otra vez. O sea, entonces cuando dicen, pero a ver, si estamos haciendo muchas cosas porque lo hacemos por vocación, porque tenemos que atender al estudiante, porque tenemos que hacer ese TFG de 50 horas que se reduce a 0, no sé qué, ¿no? El TFG, lo que nos dan. Eso está ahí. Con lo cual, en términos generales, vamos a hacer que, o vamos a pedir, vamos a exigir que se mantenga la formación automática, que se calmen los criterios de diseño, que se arregle el tema de docencia, que se complete de forma real el trabajo que hace el PDI, tanto laboral como funcionario, y que se atiendan todo este tema de reconocer tutorías online que se están haciendo que no se reconocen, ¿no? Y en ese esquema en que se dignifique el trabajo real que hace el PDI, es donde se basa el programa. Disculpa, Joaquín, ¿tú te quedas aquí en Badajoz? No, yo no voy con... Sí. También para casa. Bueno, si tenéis alguna cuestión más... Yo quería daros también las... Si no, daros las gracias.